tipo que la trajo, que la hizo y que se la vendió a los de afuera. Un gran héroe conocido también como el que me mata en Limón y demás, y un montón de apodos y de seudónimos que tiene Pablo Emilio Escobar Gaviria. Bueno, vamos a hablar ahora, no vamos a hablar de él, vamos a hablar de los hipopótamos que dejó en Colombia hace mucho tiempo precisamente. Y ¿qué está pasando con estos hipopótamos? Bueno, el número de hipopótamos creció muchísimo en Colombia, tanto que no hay otra alternativa que mucha gente dice que hay que sacrificarlos, ¿no? Según los especialistas que se dedicaron a censarlos y a mitigar su reproducción, dicen que hay que sacrificar a algunos hipopótamos. Las alteraciones que han causado en los ríos, porque sus heces son contaminantes y en otras especies, han creado un problema grave en la región de la Magdalena del Medio, ¿no? Del Magdalena Medio. Bueno, en la cuenca del río Magdalena, el río más importante de Colombia, uno de los más grandes también que hay en Colombia, hay un centenar de hipopótamos que tiene todo lo que necesita y absolutamente todo. Tienen agua, tienen comida y en variedad de ciénagas, lagos y quebradas hay un clima que no baja de los 20 grados, es un clima hermoso y ninguna enfermedad conocida y no hay tampoco ningún depredador. Son conocidos en el país y fuera del país porque originalmente los trajo el narcotraficante Pablo Escobar en 1981 para ser más precisos, pero bueno, los importó ilegalmente 3 hembras y un macho. Bueno, junto con otros animales exóticos que se trajo de algunos lugares, ¿no? Para el zoológico de su hacienda Nápoles, en el municipio de Puerto Triunfo, en la región de Magdalena Medio. Bueno, con su extenso valle conformado por 9 departamentos, se parece a los humedales y sabanas del África subsahariana, ¿no? Donde los hipopótamos son originarios. Bueno, al mismo tiempo es distinta porque no hay sequías ni cazadores ni leones, y a los jaguares y a los cocodrilos locales no les interesa una presa tan grande. Así que no hay manera de combatir a un animal tan grande como un hipopótamo que está totalmente cómodo y no tiene ningún otro depredador. Podría ser un paraíso, pero hay un error. Hay un desfase de 11.000 kilómetros. La distancia entre África y Colombia, que hace 40 años recorrió aquel cuarteto de hipopótamos. Una década después, con Pablo Escobar prófugo y la hacienda Nápoles en el centro de un litigio que terminó con su expropiación, hoy es parte de un parque temático de propiedad estatal. Bueno, los animales quedaron a su suerte. Algunos fueron reubicados, pero los hipopótamos permanecieron en el Nápoles y en los años 2000 un grupo fue visto a 90 kilómetros de ahí. Eran los primeros en el estado silvestre. Hoy se estima que hay 133 hipopótamos sueltos en la cuenca del río Magdalena. Desde Puerto Triunfo y hasta el puerto de Magangué, bueno, hay 400 kilómetros al norte y 35 siguen en la hacienda de Nápoles. Son suficientes para que se les considere una especie invasora, son un montón para que se les considere una especie invasora. Así por lo menos lo anunciaba el gobierno de Colombia a través del ministro de Ambiente y de Desarrollo Sostenible. Bueno, tras atender a la recomendación del Comité Técnico Nacional de Especies Introducidas o Trasplantadas o Invasoras, conformado por autoridades y expertos que a su vez se basó en el primer censo de hipopótamos sustentado en una valoración de campo, porque hasta ahora el conteo se había hecho a partir de modelos y proyecciones. El censo, que ya cumplió con su primera fase, fue desarrollado por el Ministerio, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad de Colombia, la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, el objetivo era ir, mirar y corroborar el número de individuos y su distribución geográfica. Una segunda fase va a estar lista en agosto, si se concreta el anuncio del Ministerio, porque el anuncio no es todavía una declaración oficial. Eso podría significar el primer paso hasta un plan de manejo de los hipopótamos en el país. El fin de una historia de incertidumbre que comenzó con Pablo Escobar y que ya suma 40 años y 135 hipopótamos en total. Un gran número, ¿no? Pero bueno, los hipopótamos son anfibios. Del día están en el agua y de noche salen del agua. Son herbívoros, consumen hasta 70 kilos de comida diario, pero por sobre todo son animales grandes. Nathalie Castelblanco Martínez, bióloga y doctora en Ecología y Desarrollo Sustentable, dice que esa es su característica más importante. Estamos hablando de animales de una tonelada y media, lo cual significa que comen muchísimo y depositan una gran cantidad de heces, por supuesto. Bueno, muy cerca o dentro de los cuerpos de agua, y eso es algo también que puede llegar a ser un factor contaminante grave para las poblaciones cercanas o para las poblaciones aledañas. El asunto se complica porque esa cantidad de material orgánico transforma las condiciones bioquímicas del agua de esa zona en Colombia. En otras palabras, es un factor contaminante.
Prácticamente hablando, los hipopótamos están contaminando las aguas de los ríos de Colombia. Así por lo menos lo dice Castelblanco Martínez y comenta que en la ecología se define a los hipopótamos como ingenieros ecosistémicos por su capacidad para modificar el ambiente. En los paseos nocturnos forman trochas y remueven la vegetación, y al volver a los pozos arrastran sedimentos que afectan la cuenca del río y causan, por ejemplo, que se pierdan las orillas. Esos impactos multipliquémoslo por 100 para entender lo que pasa. Al cambiarles el hábitat, empiezan a tener una modificación las especies. Los primeros afectados son los peces. El Magdalena es la fuente hídrica de recursos pesqueros para miles de personas y toda la fauna depende de los peces. También se va a ver afectada. Bueno, las aves, las nutrias, los cocodrilos, es un efecto dominó y es lo que causan las especies invasoras. Llegan a un ecosistema que no las conoce y el ecosistema no sabe cómo reaccionar. Por eso mismo, habla del libro Un hipopótamo en la habitación, una predicción de la persistencia y la dispersión de un megavertebrado invasivo en Colombia, en Sudamérica. Publicado el año pasado en la revista Biological Conservation, el texto se lee también, además que los hipopótamos funcionan como reservas de una amplia variedad de bacterias y parásitos que podrían transmitirse a animales nativos y también a humanos. Grave consecuencia, ¿no? Bueno, Germán Jiménez, un doctor en ciencias biológicas y profesor de la Pontífica Universidad Javeriana, coautor del artículo, define el riesgo en dos dimensiones. Una, la ecológica, y dos, la social. Sobre la ecológica existe un estudio realizado por investigadores de la Universidad de California y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia acerca de los efectos de los hipopótamos en las fuentes hídricas del Magdalena Medio. En Colombia, la población de hipopótamos, animales territoriales y en ocasiones agresivos, crece la medida en la que ocupan el hábitat y los recursos de otras especies nativas. Así por lo menos lo dicen, ¿no? Desde el punto de vista social también, la segunda dimensión que menciona Jiménez, a medida que la población crezca, vamos a tener más individuos cerca de las comunidades y eso podría disparar los ataques a las personas, cosa que no está muy buena que digamos, ¿no? Además, advierte que cuando los clanes van creciendo, los machos más viejos se quedan con el recurso y echan a los jóvenes. Hay peleas territoriales, los jóvenes buscan nuevos territorios y eventualmente con algunas hembras y forman otros clanes por toda la región. Eso lo han hecho durante todo este tiempo y ya se convirtieron en 135, por eso se están convirtiendo en una especie o una suerte de plaga, ¿no? Los hipopótamos. Todo se complica aún más. Según el artículo Un hipopótamo en la habitación, el área de distribución de los hipopótamos es de 2.500 km², pero podría extenderse hasta 13.587 km². Digo, ¿por qué no los cargan a todos en un avión y se los llevan a África de nuevo? Sería una buena opción, ¿no? El profesor Germán Jiménez recuerda la historia de Pepe, un hipopótamo díscolo que solía escaparse de la hacienda que le perteneció a Pablo Escobar y que se fue adueñando del territorio aledaño. El entonces ministro de Medio Ambiente decidió realizar una cacería de control en la que el ejército participó rodeando el área a la que entraron cazadores profesionales. Lamentablemente, se filtraron fotos que se tomaron los mismos soldados con el animal muerto y eso despertó la ira de las organizaciones animalistas y un juez prohibió la cacería de los individuos de la especie. Bueno, enredaron aún muchísimo más las cosas y eso hace que la situación sea cada vez más engorrosa, ¿no? Pero bueno, al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia se le propuso la creación de un comité de bioética que acompañe cualquier tipo de acción, ya sea confinamiento, esterilización, aseamiento, cuidado, control de los hipopótamos, distintas cuestiones o sacrificio inclusive. Dice que siempre tuvo la idea de que el sacrificio tiene que hacerse dentro del marco de la bioética, es decir, con métodos que disminuyan el máximo estrés, el sufrimiento, el dolor animal, comenta así Castelblanco Martínez, y plantea un dilema. O conservamos los hipopótamos en el área o conservamos nuestro ecosistema, ¿no? Para mí, como ecóloga, dice que es clarísimo, siendo el hipopótamo una amenaza para el ecosistema. Lo lógico es sacarlo de la foto y dejar que el ecosistema siga con su curso. Dice así la bióloga que esa es la respuesta. Pero por ahora, de alguna manera, todo continúa en el territorio teórico. Según María Piedad Baptiste, del Instituto de Humboldt, en agosto va a estar lista la segunda fase del censo que van a estar desarrollando juntos
junto con la Universidad Nacional y que va a tener como objetivo consolidar un mapa de las percepciones de las comunidades locales y los posibles conflictos e impacto entre estas y los hipopótamos para finalmente proponer acciones sobre la especie a lo largo del territorio de manera diferenciada y articulada con la normativa. En agosto, apunta el profesor Germán Jiménez, termina la presidencia de Iván Duque en Colombia y quizás sea una manera de ocurrir no hacer compromisos de última hora y dejar el asunto para después y que otros se encarguen de él. Ojalá que no sea así y que todo cambie para esta especie que es tan linda, pero que bueno, para Colombia es bastante fuerte, ¿no? Están afectando bastante. Así que ya sabes, estos hipopótamos que trajo Pablo Emilio Escobar no fueron al final el resultado de una gran acción. Han causado un gran desastre. Pero bueno, lamentablemente no estamos para seguir opinando sobre la situación, ¿eh?